Muchas gracias por el tiempo que dedicas a mi canal y a mis videos. Y hoy vamos a ponernos desde el punto de vista de los manipuladores de la historia, cuando nos dicen, bueno, fíjate lo que ha pasado en Latinoamérica. Antes de la independencia, pues eran países ricos, había paz, había orden, había progreso, estabilidad. Y bueno, en cuanto se declaró la independencia, pues empezaron a ocurrir guerras civiles, inestabilidad política de todas clases. Pues hay países que han tenido 10, 15, 20 constituciones desde entonces, presidentes que duraban y siguen durando, que duraban semanas o que duraban meses, y cambios bruscos, bueno, guerras internas e incluso guerras pues entre los países latinoamericanos, ¿no? Y luego pues llega hasta incluso pues hasta el tiempo presente, ¿no? Es decir, pues muchos problemas como corrupción, narcotráfico, pobreza, etcétera, etcétera. O sea, nos presentan como una línea divisoria que marca el destino o el nivel, la vida, el funcionamiento de los países latinoamericanos antes de la independencia y después de la independencia. Antes estaba todo muy bien, después está todo muy mal. Bien, entonces, claro, hay cosas en las que tienen razón. Desde luego no tienen razón, y ya lo he demostrado en muchos videos, no tienen razón en que antes de la independencia había paz. No, no había paz. Había una represión brutal. Y los levantamientos indígenas, las revoluciones como la revolución de los comuneros en Colombia, etcétera, etcétera, eran constantes en todas partes. Levantamientos de esclavos negros. Bueno, todo esto era constante. Es decir, ¿paz en los virreinatos? No, no, en absoluto. El bienestar económico también. He demostrado muchas veces que no lo había. Antes, al contrario, es decir, había unas élites que vivían extraordinariamente bien y el resto vivía bastante mal. E incluso hemos dedicado un video a demostrar que el Producto Interno Bruto per cápita del más rico de todos los virreinatos, que era el de Nueva España, era prácticamente la mitad que el de los Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, todo esto ya hemos demostrado que la fase previa no es verdad, no era así. Hombre, sí, pues había estabilidad política, sí, de acuerdo. Los virreyes no cambiaban cada 2 meses y los obispos tampoco, ni los corregidores, es decir, había un poco más de estabilidad. Y no había guerras entre el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Lima y el de, bueno, virreinato de La Plata también, es verdad. Sí, esas cosas son distintas. Bueno, pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo que ocurre después de la independencia? Pues sí, efectivamente, después de la independencia hay un auténtico, una situación caótica, es decir, en muchos sitios. Pues, por ejemplo, basta recordar, por ejemplo, de la historia argentina, toda la etapa de los caudillos y de los montoneros y todo, unas guerras interminables entre federalistas y, bueno, y unitarios, y lo mismo pues ha pasado en revoluciones en todos sitios, en Colombia, en Venezuela, hasta tal punto que incluso ya, pues lo mencioné en otro video, que prácticamente casi todos los libertadores, todos los próceres de la independencia acabaron o asesinados o desterrados, con una sola excepción, Santander, en Colombia. Todos los demás o asesinados o desterrados. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, pues sí, tenían razón, ¿no? Es decir, para resultar que a causa de la independencia pues vino toda esa inestabilidad. Bien, vamos a hacer algunas precisiones y algunas aclaraciones para ver que esto no está tan claro. Punto 1. Veamos que justamente ese mismo siglo turbulento para los latinoamericanos fue turbulento en todas partes, y especialmente en España,
que no se independizó de sí misma, sino que siguió siendo España. Entonces, en esa España en la que, digo, en ese mismo momento en el que los latinoamericanos iban haciendo constituciones una detrás de otra y matándose unos a otros, pues en ese mismo tiempo los españoles tuvieron exactamente lo mismo, una cantidad de guerras civiles, las guerras carlistas, por ejemplo, tuvieron cantidad de golpes militares que deponían gobiernos, nada, en cuestión de meses. Tuvieron, bueno, de todo, rebeliones, lo que quieras, intervenciones extranjeras. Hubo un ejército francés que volvió a entrar en España, el llamado los 100.000 hijos de San Luis. Fue un tiempo extraordinariamente convulso, todo el siglo XIX y hasta pues la primera mitad del siglo XX, que no es poco, ¿eh? Con lo cual, es decir, el tiempo convulso de los señores de los países latinoamericanos no lo podemos achacar a la independencia, no, porque entonces ¿a qué lo achacamos cuando estamos en España? E incluso pues podríamos irnos fuera de España y darnos cuenta de que también había factores que podríamos decir eran de cambios profundos en toda la sociedad. Es decir, si uno va pues a ver lo que ocurría en Francia, lo que ocurría en Italia pues nada, no te digo nada, o en Alemania, o en Polonia, o en el Imperio Austrohúngaro, o en Rusia. Es decir, la inestabilidad política y los brotes revolucionarios, etcétera, etcétera, fueron la norma durante todo el siglo XIX en prácticamente todas partes. Aunque hay que reconocer que probablemente España y sus excolonias, pues posiblemente batieron récords, ¿no? Adicionalmente a este tema que podríamos llamar ambiental, de un proceso de cambio desde las monarquías absolutistas a los regímenes parlamentarios, fueran monarquías o repúblicas, que algunos continuaron siendo monarquías pero parlamentarias. Todo eso fue muy turbulento, ¿no? Y la gente pues tuvieron constituciones y las quitaron y bueno, hubo contrarrevoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay que recordar que aparecieron pues todos los movimientos sociales y proletarios tipo marxismo, tipo anarquismo, socialismo, etcétera, etcétera, que también le añadieron una cantidad de variables al ambiente histórico, bueno, no, al ambiente de aquellos momentos. Bueno, entonces, aparte de todo esto, hay un asunto que me gustaría recalcar, y es que durante los 300 años de la colonia española, los criollos no tuvieron ninguna oportunidad de adquirir ninguna clase de experiencia o de práctica política. Es decir, vivían en un régimen absolutamente absolutista, autoritario, y todo venía desde Madrid, y cuando el rey decía no me da la gana, pues se acabó, no había más que discutir. Entonces lo único que quedaba era obedecer. Por lo tanto, las élites criollas no tenían realmente ninguna experiencia práctica sobre las habilidades políticas o las virtudes políticas que existen. Es decir, a veces tenemos la equivocada ilusión de que para político vale cualquiera, y no es cierto. No es cierto, o sea, la política es un trabajo extraordinariamente delicado, difícil, que no vale decir, es que como este ha sido un buen militar, seguramente va a ser un buen político. No, no, en absoluto, no tiene nada que ver. O como este ha sido un hombre que ha tenido mucho éxito en los negocios, probablemente va a ser un buen político. No, tampoco, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, uno puede ser un horrendo político y tener mucho éxito en los negocios, y viceversa. Uno podría ser un extraordinario político y ser un desastre como banquero. No tiene nada que ver, son habilidades distintas. Es como decir, oye, es que si un señor sabe pintar muy bien, probablemente también será muy buen músico. Pues no, no es así, no es así, no es así. Y la ciencia política
realmente es muy poca ciencia y mucho arte, el arte de la política. Y ese es un arte que se adquiere con la práctica y desarrollándolo. Es decir, una persona puede llegar a ser un buen político después de muchos años de práctica, en distintas posiciones, como concejal, como vicealcalde, como ayudante de no sé qué, bla, bla, bla. Si a un señor lo agarra y dice, es que como este es un buen banquero lo vamos a poner de presidente, pues no, eso no va a funcionar, lo siento mucho, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es exactamente lo que pasó con las independencias, pues que se encontraron una serie de señores que en el mejor de los casos habían tenido alguna experiencia política en un régimen completamente autoritario, pero eso no sirve cuando tú quieres armar un régimen constitucional o un régimen más o menos democrático y popular. Entonces ese es el fracaso, es decir, no sabían dialogar, no sabían negociar, no sabían llegar a acuerdos, no sabían manejar bien lo que debe ser un buen parlamentarismo, no sabían, no tenían ni la más remota experiencia. Date cuenta, por ejemplo, de la enorme diferencia con respecto a los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos pudieron haber acabado exactamente igual que Latinoamérica. Y de hecho, muchos pensaban que iban a acabar así. Es decir, porque los Estados Unidos eran la única república que existía en el universo, en el planeta entero. Y muchos decían, bueno, eso va a acabar mal. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurría? Y es que las élites norteamericanas, todos ellos, Washington y Jefferson y todos ellos, venían de tener una experiencia ya parlamentaria en la época colonial y de autogobierno, y sabían cómo manejar muchas de esas cosas, y habían sido capaces de resolver problemas políticos complicados. Cuando llegó el momento de tomar las riendas de su propio gobierno tras la independencia, tuvieron dificultades, desde luego, pero fueron capaces de superarlas, cosa que los latinoamericanos no fueron capaces de superarlas, y recurrieron al poder militar y a la fuerza militar, cosa que los norteamericanos fueron capaces de esquivar. Fíjate, por ejemplo, y con esto termino, con este último dato, tú fíjate, por ejemplo, que los Estados Unidos tienen como vecinos a Canadá. El hecho de la relación Estados Unidos-Canadá es muy curiosa, pero al principio era una relación muy hostil, porque los patriotas de los Estados Unidos no querían que Canadá siguiera siendo un territorio británico, lo consideraban como una amenaza, son nuestros enemigos. Ellos querían que Canadá se independizara también, pero Canadá no quiso, o sea, los canadienses no quisieron independizarse. Es más, muchos norteamericanos emigraron, se fueron a Canadá porque ellos querían seguir siendo británicos, no querían ser de una república independiente. Y esto al final lo acabaron manejando bien, tanto unos como otros, y entonces acabaron siendo unos magníficos aliados y fue una relación de mucho éxito para los dos. Esto en Latinoamérica era imposible. ¿Por qué? Pues porque ni los españoles ni los latinoamericanos tenían ninguna capacidad política. Te pongo, el Canadá de Sudamérica pudo haber sido Perú, por ejemplo. Todo el mundo dice, más o menos, con razón, que Perú fue poco menos que liberado a la fuerza. Fue independizado a la fuerza porque los peruanos estaban muy a gusto siendo parte de un imperio y que ellos hubieran querido estar ahí. Hubiera sido el momento perfecto para llegar a una solución de este tipo, para que una España con habilidades políticas hubiera dicho, ok, bueno, vamos a negociar. Una parte se queda en el imperio y otra parte, los que quieran independizarse, para afuera. Listo, ya está. Los argentinos y los colombianos que quisieran seguir siendo españoles, pues hubieran ido, han migrado a Perú. Y los peruanos que dijeran, no, yo no quiero ser español, yo quiero ser republicano, pues hubieran emigrado a Buenos Aires, hubieran emigrado a Colombia, etcétera, etcétera. Y seguramente se hubiera inaugurado una etapa fructífera de mutuo respeto como la que hay entre Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues eso no fue posible. Y la causa es incapacidad política de las dos partes. Seguiremos hablando. Cuídate mucho, sé feliz y hasta pronto.